último del módulo 1, que en realidad es un poco, está como medio mezclado entre el módulo 1 y el módulo 2, porque ya empezamos a ver cuestiones de derecho de imagen, pero como viene muy de la mano de los derechos humanos, lo teníamos, por lo menos hasta el año pasado, en este módulo. Creo que Rodri ya subió al Classroom el trabajo práctico del módulo 1, que deberían presentarlo para el sábado que viene por Classroom. Es cortito, tienen todo el material en la página y no se pregunta nada que no hayan dado. Cualquier cosa, si ustedes tienen alguna duda, nos mandan un mail, no hay problema. Pero es bastante llevadero, no deberían tener ninguna complicación. Bueno, antes de arrancar, hoy la clase es de derecho de imagen, derecho al honor y derecho a la intimidad, que son cuestiones con las que suele haber a veces conflicto en los medios, con la prensa más que nada, quizás se ve. Pero bueno, antes de meternos de lleno con esos tres derechos subjetivos, hacemos como un paneo previo de algunas cuestiones generales que quizás son muy de derecho, entonces prefiero como que explicarlas antes. Bien, el derecho en general tiene muchas clasificaciones, pero una clasificación principal que es entre derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo es básicamente el conjunto de normas que conforman el orden jurídico de un país. Es eso, las normas escritas, digamos, si lo podemos decir de una manera más simple, es el derecho escrito, las normas que están escritas, que obviamente regulan la conducta humana en sociedad, ¿no? Este es el derecho objetivo. El derecho subjetivo, que son los que vamos a ver ahora, son las facultades que ese derecho objetivo que está escrito, que el conjunto de normas de un Estado, le otorga a todas las personas para que puedan lograr sus fines y además exigir de los demás un determinado comportamiento. ¿Se entiende? O sea, derecho objetivo, conjunto de normas escritas, derecho subjetivo son las facultades que esas normas escritas le otorgan a los ciudadanos, ¿no? Es por lo que nosotros podemos reclamar ciertas conductas y es por lo que a nosotros también nos pueden reclamar una conducta. Ahora bien, el derecho subjetivo, que es al que a nosotros nos importa, también tiene clasificaciones. Esto lo vamos a ver también cuando veamos propiedad intelectual, ¿no? El derecho de autor. Y la gran clasificación es entre derechos patrimoniales y derechos extrapatrimoniales. ¿Qué son los derechos patrimoniales? Los que son susceptibles de tener un valor económico. Y los extrapatrimoniales no tienen apreciación económica. Los extrapatrimoniales son los que podemos vincular con los derechos humanos, ¿no? Yo al derecho a la vida no le puedo poner un valor, no lo puedo ceder, no lo puedo vender, no puedo renunciar. Y a los extrapatrimoniales sí. Ejemplos: los derechos reales, los derechos creditorios y los derechos intelectuales hasta ahí. Ya vamos a ver, cuando nos metamos en derecho de autor, que comparten un poco de los dos. Están compuestos de patrimoniales y de morales. ¿Ustedes saben qué son los derechos reales o los creditorios? Un ejemplo. El derecho a la cultura, a la vida, al... No, esos son ¿No? Ah, extrapatrimoniales. Esos son de, de extrapatrimoniales. Son derechos propiedad, humanos los que estás diciendo. Yo de estoy hablando de los propiedad, patrimoniales. de Los derechos propiedad, por ejemplo, reales, ¿cómo? un derecho de propiedad Muy bien, exactamente. Eso está dentro de los derechos reales. Los derechos reales son la propiedad, el dominio, son los que regulan la relación entre una persona y una cosa, ¿no? Ahí entra, por ejemplo, el derecho a la propiedad de una casa. Entran los derechos de la hipoteca, la prenda,
O sea, todos los derechos que van a regular la relación de una persona con un bien material, con una cosa. Los Y los derechos, ¿Cómo? y perdón, y los derechos de autor no entrarían también ahí en los reales Sí, ahí de obra. están, si se fijan, en los últimos dice derechos intelectuales. No entran en los reales. Eso ya vamos a ver en la clase que viene, en donde empezamos a ver derechos de autor, que no entran en los reales porque tienen particularidades que solo tienen los derechos intelectuales, que ya vamos a ver. Principalmente esto que les decía, que tienen, además de derechos patrimoniales, derechos morales que son extrapatrimoniales. Por ejemplo, el derecho a la paternidad de la obra, ¿no? A que todos digan que yo soy autor de esa obra. Ese es un derecho extrapatrimonial. Pero bueno, ese tema lo dejamos para la clase que viene, en la que nos metemos directamente con derechos de autor, o sea, derechos intelectuales. Yo lo puse como ejemplo acá porque uno siempre suele pensar en la explotación económica de la obra, ¿no? Bueno, hay una parte patrimonial de los derechos intelectuales que entraría en esta rama, pero también tiene derechos extrapatrimoniales. Por eso les dije, los derechos intelectuales hasta ahí. Ahora, los derechos reales y los derechos creditorios son puramente patrimoniales. Los derechos creditorios o derechos personales, que son el segundo ejemplo, son los derechos que regulan la relación entre una persona que es acreedora y otra persona que es deudora. ¿Se entiende? Hay ahí alguna obligación en el medio que a mí me pone en el lugar de ser acreedor de una deuda, de tener la facultad de cobrarle a otro una deuda. Hay un acreedor y un deudor. Esos son los derechos creditorios o personales. Todos estos son susceptibles de tener valor económico. Perdón, como por ejemplo el banco, por así decirlo. Ponele, claro, el banco como acreedor, vos como deudor. Perfecto. Exactamente. O en una relación de un alquiler. Vos alquilás una casa, bueno, vos vas a ser deudor en esa relación con el acreedor que viene a ser el propietario. Y ahora pasamos a los extrapatrimoniales, es decir, los que no son susceptibles de tener un valor económico. Acá tenemos a los derechos de familia, ¿no? La relación, por ejemplo, la responsabilidad parental. Acá a veces entra en confusión cuando hablamos de, por ejemplo, una cuota alimentaria, ¿no? Eso es otra cosa. O sea, las relaciones familiares no son susceptibles de tener un valor económico. Eso no quiere decir que de esas relaciones parentales después se desprendan obligaciones económicas. Pero la relación familiar no tiene una apreciación económica, ¿se entiende? Y después tenemos los derechos personalísimos, que son los que vamos a ver hoy. Los derechos personalísimos, ahora cuando entremos van a ver que son básicamente derechos humanos, comparten las mismas características que ustedes vieron con Rodri. Y dentro de estos derechos personalísimos entra el derecho a la imagen, el derecho a la intimidad y el derecho al honor. No son susceptibles de apreciación económica. Yo no puedo vender mi derecho al honor. Ahora, lo mismo que con los derechos de familia, esto no quita que ante una violación o ante una relación contractual en la que a mí me quieran contratar por mi imagen y me paguen, pueda generar obligaciones económicas, pero en sí, por su naturaleza, no son susceptibles de apreciación económica. Ahora vamos a entrar en ellos. Perdón, era derecho a la imagen, los personalísimos, a la intimidad y ¿a quién más? ¿A qué más? Y al honor. Acá están igual, mirá, acá están todos. Ahora vamos a ver bien. Derechos personalísimos. Les voy a leer las características para que ustedes vean que es muy similar a los derechos humanos. Son derechos que protegen la personalidad humana en sus distintos aspectos, es decir, físicos y espiritualmente. Ahora vamos a ver bien los dos. Son inalienables. ¿Se acuerdan lo que era inalienable? Que no puedes renunciar a esos derechos. Que no se pueden vender. Vender. Perpetuos, es decir, no prescriben,
Ahí también es distinto a los derechos patrimoniales, porque los derechos patrimoniales suelen tener una prescripción. Por ejemplo, en el caso del dominio, ustedes habrán escuchado alguna vez la palabra usucapión o prescripción adquisitiva. ¿Nunca escucharon un caso de usucapión? Sí, no es usurpación, pero es parecido. No, es, por No, ejemplo, vos tenés al lado de tu casa un terreno baldío, ¿no? sí. Me pasó Nunca, hace poco, fui testigo de eso. mirá, bueno, eso pasa un montón, ¿eh? Vos tenés un terreno baldío al lado de tu casa. Nunca apareció el dueño, nadie sabe quién es. No tenés ni idea quién es. Entonces vos empezás a cuidar ese terreno. Le cortás el pasto, le haces un cerco y además empezás a pagar los impuestos municipales de ese terreno, ¿no? Te haces cargo. Es jugado porque vos decís, en 5 años me aparece el dueño y yo estuve 5 años haciéndolo. Ahora, si no aparece, vos a los 10 años o 20, según si tengas boleto de compraventa o no tengas boleto de compraventa, pero una prescripción normal serían 20 años. Vos durante 20 años cuidaste el terreno, pagaste los impuestos, podés presentarte ante la justicia y pedir la propiedad de ese terreno. Eso se llama prescripción adquisitiva. Pero bueno, hay un plazo, ¿se entiende? Es un plazo en el que uno puede adquirir el dominio y el que era su titular lo pierde. Ahora, con los derechos personalísimos no tenemos un plazo. Es como los derechos humanos, son perpetuos. ¿Se entiende? Y son oponibles erga omnes. ¿Saben lo que significa erga omnes? Que son oponibles contra todos. Contra cualquier ciudadano, contra el Estado también. Igual que los derechos humanos. Yo le puedo reclamar este derecho a todos. Y corresponden a toda persona por su condición de tal. Acá es lo mismo que los derechos humanos. Yo, ya por ser persona, tengo derechos personalísimos. Desde antes de que nazcas hasta después de tu muerte, porque incluso después de tu muerte, durante 20 años, tus herederos también pueden presentarse. Y en el caso del derecho al honor, más todavía, ahora lo vamos a ver. Y de los que no pueden ser privados por acción del Estado, ni otros particulares. Es decir, nadie te puede privar de estos derechos. Ahora vamos a ver que, como en el caso de los derechos humanos, ningún derecho es absoluto y todos están regulados. Por ende, los derechos personalísimos también tienen excepciones. Ahora bien, esto que dijimos de que hay físicos y espirituales. ¿Cuáles son los derechos personalísimos físicos? El derecho a la vida, a la integridad física y la disposición del cadáver. Es decir, yo, después de muerto, puedo decidir qué pasa con mi cuerpo. Ahora bien, ¿esto es del todo así? No. Saben que No. no se puede hacer cualquier cosa con un cuerpo. ¿Por qué? Por un tema de salubridad, por un tema del derecho de la persona, Claro, por cuestiones de orden público. Por lo general las excepciones, las limitaciones a los derechos, incluso a los derechos humanos y a los personalísimos, siempre tienen que ser cuestiones de orden público, cuestiones que estén por encima del interés general. Por ende, yo con mi cadáver no puedo hacer cualquier cosa. No puedo decir, bueno, yo quiero que mi cuerpo quede en el medio de la plaza central. Ahí. ¿Por qué? Porque hay otras personas, hay riesgos de salud, como dice Walter, hay cuestiones de salubridad. Entonces ahí entra a regular un poco el Estado. Está bien, vos podés decir, yo quiero que en mi lápida diga tal cosa, incluso podés decir, yo quiero donar mi cuerpo para que se investigue a una facultad, al Estado, para investigaciones, puedo cremarlo, puedo enterrarlo, tenés libertad de elección dentro de posibilidad, dentro de las posibilidades que te da el Estado. No puedes hacer cualquier cosa.
Incluso sabrán que con el tema de las cremaciones, se suele hacer esto, acá por ejemplo en La Plata, ustedes saben que tenemos 2 equipos de fútbol, Estudiantes y Gimnasia, y que por lo general muchos fanáticos van y tiran sus cenizas en la cancha de Gimnasia o en la cancha de Estudiantes. Bueno, eso no se puede hacer en realidad. Está prohibido. Después lo hacen escondidas, ¿viste? Va un familiar y tira un poquito. Lo mismo con el mar, cuando se tiran las cenizas en el mar. En principio, no podemos hacer eso. Después, bueno, las cosas pasan, pero se supone que no. Bueno, y después tenemos la parte de los derechos espirituales, que son los que vamos a ver hoy. Perdón, profe, ¿puedo contar algo? Viste que en Cataratas es normal que haya suicidios en la garganta del diablo. Personas enfermas van entre medio y se tiran. Sí. Eso también estaría prohibido. Sí, pero ahí por lo general se saca el cadáver. En realidad es muy difícil prohibir un suicidio. Obviamente lo que pasa ahí es que después van rescatistas y sacan el cadáver. Si no se encuentra, bueno, no se encontrará. Pero por lo general lo que se intenta hacer es sacar el cuerpo de esos lugares. La propia corriente lo saca en algún momento. Pero sí, no, la idea es que los cadáveres tienen que estar en los lugares que otorga el Estado para que estén los cadáveres. O en una urnita en tu casa. Eso no está prohibido. Tener una urnita con las cenizas en tu casa no está prohibido. Pero sí no tirarlos en lugares públicos. Bueno, y después tenemos los derechos espirituales, que son los que nos interesan a nosotros ahora. Y acá sí tenemos el derecho al honor, que parece algo como muy viejo, ¿no? Cuando uno lo dice, pero no, la verdad es el que hoy más usa la farándula, digamos. Además del derecho a la intimidad y el derecho a la imagen, vamos a ver que el derecho al honor es el único que no solo está penado en el Código Civil, como el derecho a la intimidad y el derecho a la imagen, sino que también está penado en el derecho penal. ¿En qué delito se les ocurre a ustedes? Son muy conocidas las palabras en la farándula. Te voy a hacer un juicio por... Calumnias e injurias. Y calumnias, exactamente. El derecho al honor es el único que está penado tanto en la parte civil como en la parte penal con las injurias y calumnias. O sea, podés ir a la cárcel, profe. Es muy difícil... Porque no supera 3 años. Porque no supera los 3 años. Exactamente. Es muy difícil. Por lo general se suele penar económicamente. Pero bueno, vos podés ir por la vía penal también. Lo que no quita que después termine siendo una pena pecuniaria y no de prisión efectiva. Además por una cuestión también de Estado, digo, habiendo tantos delitos que sí tienen pena superior a los 3 años, vos no vas a andar metiendo gente en la cárcel por injurias y calumnias, en cárceles que ya están de por sí explotadas. Pero te quedaría como un antecedente. Exactamente, sí. Bueno, entonces tenemos dentro de los derechos personalísimos espirituales el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen y el derecho a la identidad. El derecho a la identidad también forma parte de los derechos personalísimos, que además vimos la clase pasada el interés que tiene nuestro Estado con el derecho a la intimidad, a la identidad. Tiene una jerarquía muy importante. Bueno, ahora bien, ¿cómo fueron regulados estos derechos personalísimos en nuestro país a través del tiempo? Previo a la reforma del 94, de la que estuvimos charlando la clase pasada, no había un orden integral de estos derechos, sino que teníamos muchas leyes dispersas que trataba en particular algún derecho personalísimo. Por ejemplo, el derecho a la imagen estaba regulado en la Ley de Propiedad Intelectual, que es la que vamos a empezar a ver la semana que viene, que ahora vamos a ver cómo lo regulaba.
hoy sigue estando ese artículo, pero por supuesto que ya quedó muy viejo y ahora se regula en el Código Civil, entonces ya no se utiliza ese artículo. Después teníamos la ley 18.248, que era la que regulaba el tema del nombre de las personas, esto respecto al derecho a la identidad. Y después tuvimos una ley que incorporó al Código Civil el artículo 1071 bis, ahora vamos a ver con qué caso fue eso, que protegía el derecho a la intimidad. Se le decía el artículo Balbín a ese. Ahora vamos a ver el caso Balbín. Después de la reforma, con lo que vimos la clase pasada, al incluir esos 11 tratados de derechos humanos, un poco se ordenó toda esta cuestión, porque en estos tratados de derechos humanos estaban incluidos todos los derechos personalísimos. Entonces ahí ya se les dio jerarquía constitucional y se ordenó un poco más integralmente el tema de la protección de los derechos personalísimos. Y después, ya como mejor organización, en el 2016 se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial. Previo a esto nosotros teníamos un Código Civil por un lado y un Código Comercial por el otro, y un Código Civil muy viejo y muy modificado por distintas leyes que modificaban un solo artículo, omitían un bis, un ter, un quater, pero ya estaba como muy, muy viejo. Entonces en el 2016 se tomó, a mi entender, y para muchos abogados, una muy buena decisión, que fue actualizar de manera absoluta el Código Civil y a su vez unificarlo con el Código Comercial. Y en esta nueva actualización se reguló de manera integral el tema de los derechos a la personalidad en un capítulo específico, que inicia además con una declaración acerca de la dignidad de la persona humana y habla ya expresamente del derecho a la intimidad, el honor, imagen e identidad. Entonces hoy ya tenemos en una de las normas más importantes del país, porque los códigos, tanto el Código Civil y Comercial y el Código Penal, son leyes de fondo, de las cuales se desprenden todo el resto de las leyes, tenemos un capítulo individualizado respecto a los derechos personalísimos. Ya no hay más duda de qué podemos aplicar. Si aplicamos, por ejemplo, estamos hablando del derecho a la imagen, si aplicamos el artículo de la Ley de Propiedad Intelectual o si aplicamos algún tratado internacional o si aplicamos tal... No, ahora ya tenemos un capítulo en el Código Civil y Comercial que lo regula y que ordena de qué manera se va a legislar sobre ese tema. Ya no quedan dudas. ¿Qué dice este capítulo en el Código Civil y Comercial? En el artículo 51 dice: la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derecho a que le reconozcan una serie de derechos relacionados a su dignidad física, espiritual y a su libertad. Ese es como el inicio, ¿no?, del capítulo. Y después ya se pone un poco más específico en el 52 y dice: la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, y acá ya hubo una ampliación, porque antes era solo personal, es decir, me tenían que lesionar a mí particularmente y yo, Irene Mercader, ir a denunciar que habían violado mi intimidad, mi imagen o mi reputación. En cambio ahora se entiende a la familia como un conjunto. Entonces, en donde haya alguna lesión de estos derechos de cualquier persona de mi grupo familiar, cualquiera puede ir a hacer ese reclamo. ¿Se entiende? Ya hay un reconocimiento a la familia. Entonces, la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos. Y acá también hago una aclaración. Habla de la prevención, es decir, quizás todavía no hubo una publicación.
pero hay una posibilidad de que eso suceda. Y a mí acá ya el código me deja incluso, antes de que eso suceda, ir a alertar al Poder Judicial, decir, bueno, a mí yo vi que me estaban filmando cuando entraba a tal lado y qué sé yo, entonces ya la justicia puede actuar incluso antes de que eso se publique. Eso se habrá visto en varias situaciones. Bueno, ahora, por ejemplo, con el tema de los audios, ¿no? Porque eso también es una aclaración que ahora vamos a ver que es muy importante. No solo se protege la imagen, en el derecho a la imagen. Se protege la imagen, la voz, cualquier caricatura que sea absolutamente fácil de reconocer que soy yo. No hablamos solo de una imagen fotográfica o de una grabación, sino que también cualquier otra imagen en la que sea muy fácil saber que se está hablando de una persona. Bueno, arrancamos con el derecho. ¿Alguna duda hasta acá? Perfecto. Derecho a la imagen. Es el derecho personalísimo que le permite al titular oponerse a que otros individuos por cualquier medio capten, reproduzcan, difundan o publiquen sin su consentimiento o el de la ley su propia imagen. Y ahora vamos a comparar la regulación nueva con la de la Ley de Propiedad Intelectual, que esa es de 1933 y que estaba muy pensada, imagínense, en 1933 estaba pensada más que nada para el retrato fotográfico, nada más. ¿Qué decía la Ley de Propiedad Intelectual? Protegía la imagen disponiendo que no se podrá publicar o poner en el comercio, se hablaba solo de comercio, no de difusión, el retrato fotográfico de una persona, salvo que haya autorización expresa de ella o sus descendientes. No había prohibición si la publicación tenía un fin científico, didáctico, cultural o de interés público. Eso sigue siendo más o menos así, forma parte de las excepciones actuales que ahora las vamos a ver. Pero, fíjense que ya hablaba que hablaba solo de publicar o poner en el comercio, es decir, ya había una imagen, ¿no? En cambio, el Código Civil y Comercial amplía ese régimen y se refiere a captar o reproducir. ¿Entienden la diferencia? La Ley de Propiedad Intelectual hablaba directamente de reproducir, no protegía la captación de esa imagen. Es decir, yo te podía sacar una foto o cualquier cosa, lo que sí tenía prohibido era difundirlo, pero no había una prohibición previa. En cambio, en la nueva regulación del Código Civil y Comercial, se protege ya el momento previo, es decir, ya no podés captar directamente la imagen sin autorización. Claro, porque se supone que potencialmente vos podés después publicarla. Es más de prever. O no, o que no la publiques, pero la persona tiene el derecho a decir, che, yo no quiero que vos tengas una foto mía, no tenés por qué sacarme una foto. ¿Se entiende? Bien. Entonces, amplía el régimen en ese sentido, ya que además de la reproducción, protege la captación y además ya no protege solo la imagen, sino también la voz de la persona. Entonces ahora, para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, siempre vas a necesitar el consentimiento de esa persona. Salvo estas tres excepciones que contempla la ley, que en ese caso siguen siendo muy parecidas a las anteriores, que son las siguientes. La primera, que la persona participe en actos públicos, ¿no? Es decir, yo estoy en la marcha del Congreso del otro día, en donde es imposible pedirle el consentimiento a un montón a cada persona que pueda llegar a salir. Y bueno, se entiende que si estás en un acto de tal magnitud, sos consciente de que puede haber después alguna reproducción de tu imagen. Ojo, todo siempre tiene como el abuso, ¿no? Si yo estoy haciendo un cuadro, 5 minutos, primer plano de una sola persona en el medio de una marcha gigante y después hago con eso algún video, y ahí estás como en un límite.
Porque no es que esa persona estaba en un acto público, en una multitud enorme, bueno, vos estás como laburando sobre esa persona puntual. Pero acá hablamos de temas más de masividad, ¿no? Siempre que sean actos públicos. Si es un recital privado en el Movistar Arena, ya no entra en esto. La segunda excepción es que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, pero que se tomen todos los recaudos necesarios para evitar un daño. Es decir, yo acá uso un ejemplo como bastante claro. Por ejemplo, hay muchos libros de medicina en donde se toma la fotografía de alguna afección en la salud, por ejemplo en la piel, y por lo general no se muestra la cara de la persona. ¿Se entiende? O sea, se publica una foto, estamos hablando en este caso de un interés científico, ¿no? Yo quiero que los alumnos entiendan cómo se ve esa enfermedad en la piel. Bueno, le voy a sacar una foto a la enfermedad en la piel, no le voy a sacar una foto en donde se vea la enfermedad de la piel y la cara a primer plano de la persona, ¿no? Se está tomando un recaudo necesario para evitar un daño. Ese es un ejemplo como muy claro. Y la tercera excepción, que es la que suele tener más conflicto, es cuando se trata del ejercicio regular del derecho de informar acontecimientos de interés general, ¿no? Ejemplo, estamos en la calle y está un medio, un noticiero, ¿no? Los reporteros de un noticiero. Y acá se pueden dar dos situaciones, que son distintas también. Una es que ese notero esté haciendo notas en la calle y vos pases por enfrente y obviamente están las cámaras, vas a salir. Y ahí, bueno, no hay problema porque están haciendo una nota y vos saliste pasando por la calle. Ahí no te vas a poder quejar. Otra, muy distinta, es como les decía, en el caso de que participe en actos públicos, ¿no? Cuando es una cosa puntual, o te quieren hacer una nota y vos no quieras, entonces ahí vos podés decir, che, yo no quiero que salga mi imagen. Pero acá después entra el caso de los personajes públicos. No es lo mismo yo, Irene, o Walter, o Juan, o Paula, que Javier Milei, que Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ahí, digo, empieza a reducirse un poco el tema del derecho a la intimidad y el derecho a la imagen. Y estos son los casos en donde se trata del ejercicio regular del derecho a informar. Milei, que es el presidente, no puede venir a decir, che, yo no quiero que se vea mi imagen en un... No, porque se trata del ejercicio del derecho de informar, porque sos una persona pública, porque tenés responsabilidades con nosotros y obligaciones con nosotros. Y acá es donde se suele dar el conflicto, ¿no? Con las personas públicas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde yo respeto el derecho a la intimidad? ¿Hasta dónde estamos hablando del ejercicio regular del derecho a informar? ¿Y hasta dónde yo me estoy metiendo en la vida privada? De Milei, de Cristina, de Mirta Legrand, Mirta Legrand no, porque no maneja fondos públicos. Quiero hacer esta diferencia entre las personas que tienen una responsabilidad ante los ciudadanos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver esa diferencia entre hasta dónde estamos hablando del ejercicio regular de informar y en dónde estamos abusando de ese derecho. Pero bueno, en esos casos el derecho a la intimidad está mucho más reducido que en los casos de los sujetos normales como nosotros. Nosotros nos podemos imponer y decir, no, yo de ninguna manera quiero que vos muestres mi imagen. Ahora, otros sujetos no tienen esa libertad, porque tomaron la decisión de representar a un Estado en distintas situaciones. Digo, como hablo de Milei, hablo de cualquier ministro, de cualquier funcionario, en cualquier jurisdicción. Vos tenés una responsabilidad y entonces ahí tu derecho a la intimidad es mucho más reducido, porque
Hay cosas que son la intimidad y hay cosas que son responsabilidad que vos tenés con toda la población. Y eso ahora lo vamos a ver muy bien en el caso de este que les comentaba de Balbín. Bueno, después otra cosa que dice este artículo es que la protección post-mortem de la imagen se extiende por 20 años. Es decir, la persona fallece, durante 20 años le tenemos que pedir consentimiento a sus herederos. Pasados esos 20 años, la reproducción es libre siempre que no sea ofensiva. ¿Por qué? Porque si es ofensiva, entra el derecho al honor. Y el derecho al honor no prescribe. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque justamente entiende al grupo familiar el derecho al honor. ¿Alguna duda hasta acá? Yo tenía una pequeña duda, y es que, ¿qué pasa cuando un político, bueno, ya deja de ser político, como el caso de Cristina, por ejemplo? Digo, su derecho a la intimidad no se ve como devuelto, por así decirlo, digo, sigue siendo como una figura pública. Y por lo general siempre van a ser figuras públicas, claro, los presidentes, pero además, en el caso de Cristina, tenemos el tema de las causas judiciales. Entonces ahí sigue estando en el mismo lugar, ¿se entiende? Porque son causas judiciales en donde el fondo de la cuestión son temas de su presidencia, del manejo de fondos. Del manejo de fondos, está bien, sí. Después cada uno puede pensar lo que quiera respecto a esas causas. Perdón, se corta. Se corta. No, se corta la llamada. Claro, porque ahí sería cuando hay una causa judicial, hay un interés público de nuevo. Exactamente, depende de la causa, ¿no? Si la causa judicial es por una cuestión familiar, es un divorcio, es una... No, el tema es que en esa causa tenemos cuestión de manejo de fondos públicos. Igual lo que le decía a Juan Martín, es muy difícil que si vos fuiste presidente, vuelvas a tener una vida privada como la de cualquier otra persona. Piensen en Menem. Menem hace cuánto tiempo que dejó de ser presidente, pero bueno. Y ahora se dio la serie. Y ahora encima, claro, Menem está... Sí. Que hubo bastante lío igual también con la serie. Vieron que se iba a estrenar y que se postergó el estreno porque la familia ahí medio que... ¿La vieron a la serie? No, todavía no la quiero ver. Chicos, mírenla porque es sensacional. Y cuando ves la serie entendés por qué la familia se negó y hubo ese lío, porque les pega mucho a los Yoma. Les pega más a los Yoma que a los Menem. Entonces, bueno, ahí había como... Claro, porque muestran también la expulsión de Zulemita, cuando la echan de Quinta de Olivo y todo eso, ¿no? Ay, sí, esa parte es fantástica. Es muy los 90. Yo la veía y digo, no, es claro. Eso era el chusmerío, eso era. Él estaba en el Mundial, viste, en otra. Y, no, es muy buena, la verdad es que la serie es muy buena. Pero bueno, por supuesto también entra a jugar esto de que se habla de otras personas y entonces ahí el límite también es más finito, porque digo, Zulemita, su hija, bueno, está bien, fue una figura pública, pero ella no fue presidenta. O sea, ella puede poner un poco más de límites en su intimidad. ¿Estamos todos ya? Sí, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Y en el caso, ¿te acordás de la famosa etapa de noticias de Cristina? Ahí sí hay una invasión sobre su intimidad. En esa hubo un juicio que incluso ella lo ganó.
que después ella donó lo que había ganado. Ahí hubo varios juicios, primero porque es una alteración a la imagen. Hay varias cuestiones jurídicas ahí. Incita a la violencia, muy machista. Yo no sé de cuál estás hablando, pero Sí, de esa que estás diciendo la vos, del sí. goce, el Sí, goce la de del Cristina. goce, Bueno, sí. era muy ofensiva, era una portada muy ofensiva, en donde además había una alteración de la imagen, porque eso era un dibujo. Eh, Ahí fue más por la cuestión del derecho al honor, de la ofensa, más que a la imagen. Era muy ofensiva. A mí, yo me acuerdo de eso, la ves hoy y da vergüenza ajena sea de quien sea. Incluso, me parece que también, lo que pasa es que en ese momento la diferencia es que era encima un medio de prensa muy conocido, al cual vos le podés dar responsabilidad. Ahora pasa mucho que hay muchas cosas que se suben en perfiles de personas random, que no son un medio reconocido, que también son muy ofensivas, incluso respecto de Milei, ¿no? O sea, que no es una persona que a mí, a mí personalmente me parezca respetable o comparable con otras investiduras presidenciales. Pero así todo es el presidente. Entonces es como que hay algo de la investidura presidencial que tiene que ser respetable. Sea quien sea, listo, a este sujeto la gente lo votó y es presidente. Y me refiero incluso a publicaciones que a veces hace hasta Cristina. ¿Viste? Que vos decís, che, bueno, puede estar loco, puede no gustarme, pero es el presidente y merece mínimos códigos porque lo eligió la gente, no por él, por la gente que lo eligió. Porque bueno, estamos en democracia, la gente elige, vota y bueno, y el que gana, gana. Después de última, dediquémonos a hacer cosas para que no gane nunca más, pero bueno, ahora está ahí. Eh, Estoy buscando, a ver, acá. Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta más hasta acá? No, no, no. Ok. Derecho a la intimidad. Es el derecho a gozar de la vida privada sin que nadie se entrometa o dé a publicidad los hechos que la conforman, salvo que exista un interés público en hacerlo. Y acá está esta diferencia que yo les decía respecto a los sujetos públicos, en diferencia con las personas normales, ¿no? Por lo general siempre con los políticos hay un interés público en hacerlo. Ahora bien, con Wanda Nara, ¿hay un interés público? No. No. A mí no me interesa escucharlos pelearse en el ascensor. Bueno, a mucha gente le interesa, pero digo, no hay un interés público respecto a lo que pasa con Wanda Nara, Icardi, la China y todo eso. El Wanda Hate. Claro, no tiene una responsabilidad Política. política, como sería. Exactamente, acá hablamos de sujetos políticos. Después podemos también incluso pensar en el caso de Wanda Nara, que se ha llegado incluso la justicia, que yo creo que ahí estuvo muy bien la justicia en el tema de proteger el derecho de los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque vos acá tenés dos adultos que se están matando, que son adultos, listo, vos sos adulto, mostrá lo que quieras, hacé lo que quieras, querés hacerte más famosa mostrando cómo te matás con tu ex en un ascensor, hacelo. Ahora, en el medio hay dos nenas menores de edad, que está bien, vos sos el adulto responsable, vos tomás decisiones como padre. Ahora, hay un derecho que acá en Argentina por suerte está siendo cada vez más valorado, que es el interés superior del niño. Y ahí por suerte entró el Ministerio Tutelar y dijo, bueno, listo, pongamos un paréntesis acá porque estos pibes están siendo
lesionados en sus derechos constantemente, porque estar viendo a una nena llorando desgarradamente, o sea, esa nena no está tomando la decisión de que todo el mundo vea cómo está llorando en un ascensor. Entonces también hay como ciertos límites, ¿no? A mí me parece atroz lo que están haciendo con esos pibes. Ellos que hagan lo que quieran, pero bueno, ahí también la justicia puso un poco como muy leve, como quieran, pero aunque sea, se plantó en decir, che, alguien tiene que proteger a estos pibes, porque claramente los padres no están en condiciones. Bueno, entonces, el Código Civil de Vélez, el viejo Código Civil, lo protegía en el artículo 1071 bis. El nuevo código, en general, reproduce la misma normativa, pero se agrega el 52, que hace referencia a la intimidad personal o familiar. Esto que les había dicho, amplió este tema de que sea un derecho individual que solo el afectado pudiera reclamarlo, sino que ahora la familia también puede. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Qué dice el artículo? El que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otro en sus costumbres o sentimientos o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades si antes no cesaron. Acá vemos esto de que incluso uno puede ir a reclamarlo antes, ¿no? Antes de que suceda. Y a pagar una indemnización que debe fijar el juez de acuerdo con las circunstancias. Además, a pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario del lugar si esta medida es procedente para una adecuada reparación. Es decir, ¿de qué manera puede repararse la violación al derecho a la intimidad? Mandando a que pare el acto, es decir, si hubo alguna publicación, a que eso se elimine, cobrando una indemnización, es decir, una pena pecuniaria que va a fijar el juez, y además, esto suele ser, en el caso de cuando algo se hizo muy mediático, y la persona lo pide, publicando la sentencia del juez que dijo, bueno, que cese el acto, que se cobre tal indemnización. Suele ser en casos en donde es una persona quizás reconocida, qué sé yo, por ejemplo, en un pueblo muy chiquito, el médico conocido del pueblo se sintió agraviado y hubo una sentencia, bueno, en el diario del pueblo se va a publicar y qué sé yo. Pero eso lo va a considerar el juez, lo de la publicación de la sentencia. Ahora bien, y acá entramos en el terreno pantanoso, ¿no? El derecho a la intimidad versus la libertad de prensa. Y acá, ¿qué pasa? Tanto el derecho a la intimidad como la libertad de prensa, ¿qué son? ¿Qué derechos son el derecho a la intimidad y la libertad de prensa? No, esto que hablamos recién, que ponerle la libertad de prensa también tiene el derecho a hacer su trabajo y de registrar diferentes casos, pero dependiendo qué tipo de caso y a qué persona también, para que no afecte a el derecho de la intimidad. Si es algo público que nos concede a todos los habitantes o a todos los ciudadanos y es una información que tiene que dar, con el debido respeto, obviamente, y con como su trabajo tiene el derecho a poder presentarlo. Ahora bien, si lo hace en contra, no sé, se esconde en un departamento vecino y saca fotos o publica esa imagen, ahí creo que no estaría bien. O sea, no está bien. Está bien. Sí, yo pensé... Yo voy a una pregunta más teórica, más amplia, ¿no? En esto de las clasificaciones de los derechos. Vayamos para atrás, para las clases que tuvieron con Rodri. ¿Qué son el derecho a la intimidad y a la libertad de prensa? Esto los va a ayudar para el trabajo práctico también, que repasemos un poquitito. ¿Qué derechos son? Los más importantes, reconocidos en la Constitución Nacional, en tratados internacionales, ¿qué derechos son?
Hay primera Los humanos, generación, segunda generación. Sí, derechos humanos. los derechos Exactamente. humanos, sí. ¿Y cuál era una de las características de los derechos humanos? Que todos tienen la misma qué. La misma jerarquía. Ahí está, no me salía la palabra. Bueno, es decir, se supone, y digo se supone porque para mí es hiperdiscutible lo de que los derechos humanos tienen la misma jerarquía, porque sin el derecho a la vida no podemos discutir ningún otro, pero digo, se supone para la justicia que los derechos humanos tienen la misma jerarquía. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un conflicto entre dos derechos humanos? ¿Qué va a pasar? Y no hay uno que pese más que otro, entonces ahí queda muy a discreción del juez. Exactamente lo que dice Walter. Cuando chocan dos derechos humanos, se va a tener que analizar siempre el caso específico, porque no todas las situaciones son iguales, ¿no? Entonces, acá no tenemos una regulación que nos diga, no, el derecho a la intimidad vale más que la libertad de prensa, el derecho a la... Ni siquiera lo dicen respecto del derecho a la vida, ni siquiera. Entonces, cuando suceden esos choques entre dos derechos humanos, que además tienen jerarquía constitucional, va a quedar a discreción del juez y del caso, ¿no? Se va a tener que analizar cada caso en particular. Y en este caso, yo creo que es algo que está bueno, porque como veníamos charlando recién, no es lo mismo la vida privada de Walter, mía, de Paula, que la vida privada de las personas con responsabilidades políticas. Claro, el Entonces, caso de los audios, profe, me parece que eso es también el caso de los audios que se sí, filtraron sobre el director de discapacidad. sí. Yo creo que ahí, viste que se armó toda una especie de censura sobre la prensa para ser publicados. Sí, esos audios se deberían liberar en algún momento. Yo entiendo igual que si hay una causa judicial en el medio, hasta que no esté todo bien analizado y qué sé yo, se ponga alguna limitación a la publicidad en el caso de pesquisas judiciales, ¿no? Para no entorpecer una causa judicial. Sería la única justificación y después deberían liberarse, sí o sí. Pero si vos tenés una causa judicial en el medio, se puede entender que por un tiempo no se publiquen. De hecho, el otro día yo me moría de risa con unos memes en larga vida de los memes. La verdad es que no sé qué hacíamos cuando no existían Instagram y los videos. Me moría de risa con uno que decía, audios eran los de antes, y salía la llamada de Cristina con Parrilli, que era, pero para alquilar balcones, ¿viste? Y acá lo único que salió fueron 3 segundos de Karina diciendo absolutamente nada. Pero bueno, ahí lo que puede haber es una limitación judicial. Mientras tanto haya una investigación y después deberían liberarse porque es información de Claro, interés pero general. en el caso de los de Cristina no había delito, había como un maltrato, pero No, en estos está el delito en explícito. teoría, porque la verdad nadie lo escuchó, o sea, lo único que escuchamos fueron pavadas, 5 segundos de nada. Eso fue lo único que se publicó. Dicen que hay muchísimo, pero bueno, como no sabemos, sí, sí, en el caso de los de Cristina, era Cristina maltratando a Parrilli, lo cual a él lo levantó como la persona con más paciencia del mundo, porque no se inmutaba. Pero sí, no había nada comprometedor. Pero bueno, vamos otra vez con el tema de derecho a la intimidad versus la libertad de prensa. La Corte Suprema de Justicia afirmó en el caso Ponseti-Balbín, que ahora lo vamos a charlar, que la libertad de prensa es un derecho absoluto solo en un aspecto, y es que no está sometido a la censura previa. ¿Se entiende esto? Volvemos con el tema de los derechos humanos y de cualquier derecho. Los derechos no son absolutos, ninguno.
Ni siquiera hasta el derecho a la vida está regulado, más que el derecho a la vida, poner el derecho a la vida de vivir no, pero incluso está regulado cuando uno muere. Hay una ley que dice, la persona humana se muere cuando se dan estas 3 circunstancias. Eso ya es regular medianamente el derecho a la vida, ¿no? Ningún derecho es absoluto. Todos los derechos tienen una regulación. Y en este caso, el derecho a la libertad de prensa, en la única circunstancia en la que es absoluto, es en que no va a estar limitado por censura previa. Ahora bien, si vos hiciste una publicación que generó daños, vas a ser responsable, porque no es absoluto. No es que yo publico lo que se me canta y no tengo ninguna consecuencia. ¿Se entiende acá el tema de por qué no es absoluto? Vos no vas a tener censura previa. Vos vas a poder publicar lo que quieras porque existe el derecho a la libertad de prensa, existe la prohibición a la censura previa, pero después de que vos publiques eso que no tuvo censura previa, vos sos responsable respecto de lo que publicaste. ¿Está claro esto? Entonces, el ejercicio de prensa puede generar responsabilidades cuando se abusa de ese derecho. Siempre es el límite, ¿no? El abuso del derecho. ¿Qué pasó en el caso Ponseti de Balbín? Ponseti de Balbín era la esposa de Ricardo Balbín. ¿Todos saben quién es Ricardo Balbín? Ay, no. Bueno. Yo tampoco. Ricardo Balbín era un referente de la Unión Cívica Radical que fue candidato a presidente, ya no me acuerdo bien en qué año fue esto. De hecho hay un video que está muy bueno en el velorio de Perón, en donde va Balbín y dice, acá viene un viejo rival a despedirse de un amigo. No me acuerdo bien cómo es, pero está muy bueno ese video. Pero era el máximo referente del radicalismo. Más conservador que Alfonsín. Era un ala más conservadora que la de Alfonsín. Bueno, la cuestión es que Balbín... Sí, y era como la oposición histórica a Perón. Exactamente. Fueron más simultáneos generacionalmente que con Alfonsín, que era más joven. Y en algún momento dentro del radicalismo también se abrió como un ala en la que era Alfonsín la parte como más progre y Balbín la parte más conservadora. Pero bueno, fue un referente histórico muy importante del radicalismo, el chino Balbín. Bueno, mientras él era candidato a presidente, tuvo una enfermedad muy grave y terminó internado. Mientras estaba internado, se mete un medio de prensa, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba en su momento, pero era como los inicios de la revista Noticias, eran los mismos. Se meten en el sanatorio y hacen muchas fotografías de Balbín, todo intubado, una imagen muy fea y muy fuerte, ¿no? Y sale en la primera plana la imagen de Balbín, todo intubado, internado, qué sé yo. Después muere Balbín. Y la esposa de Balbín inicia una causa contra ese medio por violación a la intimidad. Porque no había ninguna... Ella lo que decía es, está bien, es una persona pública, está bien, pero no tiene en este momento ninguna responsabilidad política. Y no hay ninguna cuestión de orden público detrás para estar mostrando la imagen de mi marido muriendo. Porque de hecho murió en esa internación. No había ninguna necesidad de esa fotografía. ¿A ustedes qué les parece? Bueno, Ponseti de Balbín gana ese caso y fue el caso emblemático en materia de esto que les digo de la intimidad de personas célebres,
¿no? Y en esto de buscar el límite, ¿no? Vos podés ser un sujeto público, pero también podés tener intimidad. ¿Se entiende? Lo que importa es qué es lo que hay detrás para informar. No había nada detrás de Balbín todo intubado, porque él no tenía responsabilidades políticas, no había una cuestión de manejo de fondos, no había una... No era necesario mostrar esa imagen. Incluso los medios ya sabían que estaba enfermo, que estaba internado, ya se había informado, estaba publicado en todos los diarios. Acá el tema fue la foto de Balbín muriendo. ¿Hasta dónde yo informo? Es como el amarillismo, ¿no? Que ahora por suerte es bastante más cuidado. Yo me acuerdo de, no sé, cuando murió Rodrigo, cansada de ver fotos con pedazos de cerebro en De la rota, sí, de la ruta, sí. Un espanto. Ahora ya esas cosas por suerte un poco se han regulado y ya no hay Se tanta censura cosa, más, se tapa más. se cuida más. O el Sí. caso Monzón. En el caso Monzón, cómo circularon las fotos de la pobre chica estampada en el piso. O sea, era tremendo eso. Bueno, el caso Ponseti de Balbín vino a poner un poco como un límite en ese No, sentido. y esto de que, porque todo como una carnicería, también un poco más de la humanidad también, como que era el trabajo, como cegados por el trabajo mal, es como, tengo esto, muestro esto, no me importa, nada. También es cierto que a la sociedad el morbo le gusta. Entonces, siempre cuando vos tengas esa Sí. foto, todo el Es mundo la como, va a ir a ver. es como el video que salió ahora de la chica ucraniana que la matan en el tren. No lo vi. Ah, o sea, literalmente están las cámaras en el subte y muestra como cuando se paran, no muestra tipo la puñalada que le da, pero después se ve como que la chica como que se queda así sin reaccionar y después se da cuenta como que está sangrando. Sí, Es no, re no. loco. Bueno, la Pero foto sí, del cadáver de Maradona, que también. también circuló un Sí, que ahora está rato. La un buen foto de... quilombo legal. ¿Eh? Que ahora está en un buen quilombo legal. Totalmente. La Sí, pero foto también del cuerpo de Maldonado, digo, son casos en donde se puede poner un límite porque justamente no hay un interés público detrás de eso. Y cuando me refiero a interés público me refiero a esto de, porque obviamente que Maradona es un sujeto que a todos nos interesa ahora. ¿Es necesario ver la foto del cadáver de Maradona? ¿Qué me estás informando? No hay un interés público respecto a la responsabilidad pública de ese sujeto. Bueno, este fallo vino como a traer un poco de claridad respecto de esto, ¿no? De que las personas públicas también tienen intimidad. Y el tema es ese, ¿qué es lo que vos estás informando? Digo, es lo mismo, supongamos, inventemos un escenario, ¿no? Toto Caputo con Karina y Menem en una cena en una cena que parece un evento privado, ¿no? Una cena en la casa de alguien. Hasta acá tenemos un evento privado. Ahora bien, si eso fuera una cena privada, el cumpleaños de Toto Caputo, hasta ahí se supone que no hay nada, o la relación de pareja de Karina con Menem, y Karina apoyándose así en el hombrito de Menem, no hay nada de interés público. Ahora bien, volvamos a la cena en la que estaban Toto Caputo, Karina y Menem. En esa cena casualmente se invita a dos empresas que están licitando una obra tremenda, la obra más cara de la historia de Argentina, en una cena supuestamente privada. ¿Qué pasa con eso? Si hay un periodista, ¿hay para informar? Sí, porque el contexto de esa foto está graficando el acuerdo, el posible Exactamente, acuerdo para ganar la para licitación. que gane la licitación, ¿no? ¿Y eso se puede publicar como en el momento o tendrías que esperar a como a que se publique que se va a licitar una obra en concreto? No, vos lo podés publicar cuando Ah, quieras, cuando quieras. Claramente no va a tener el mismo valor la noticia si vos lo publicás antes a si lo publicás después de que se ganó la licitación.
porque aparte es muy probable que si sale antes no se negocie esa licitación, se caiga. Pero digo, ahí está la diferencia, ¿se entiende? A mí, como ciudadano, me puede interesar por chismosa y nada más una imagen de Karina entrando a un hotel de alojamiento con Toto Caputo. Pero no hay un tema de orden público o de interés público detrás de esa noticia. ¿Qué hace Karina con su vida privada? ¿O qué hace Javier Milei con su vida privada? No, o sea, no hay interés público. Ahora, cuando hay límites medio raros, porque te dicen, no, pero esto era una reunión privada. Sí, está bien, es una reunión privada, pero que estás Pero si teniendo... concede a más personas que los que están ahí adentro, ya no es tan privado. Totalmente, pero aparte, el tema es el interés público. ¿Con quién te estás reuniendo? Lo mismo que pasó con Mauricio Macri en su momento con el tema de los jueces, Sí, está bien, estás jugando un partidito de fútbol, está buenísimo, pero ¿con quién estás jugando ese partidito de fútbol y en dónde? ¿Se entiende? Esta cosa como de jugar un poco con, ay, no, pero esto es íntimo, sí, es íntimo, pero justo con los jueces que tienen las causas tuyas, con... Claro, tal cual. ¿Se entiende? Ese límite que hay veces que es medio dudoso, pero no. La foto de Milei, ¿te acordás con el de esto de la estafa El de de la Libra. criptomoneda? Claro. Bueno, ¿cómo va a decir Javier Milei que él está usando su red privada? Flaco, vos no sos una persona privada. Desde el día en que asumiste la presidencia de un país, dejaste de ser una persona privada y no podés publicar cualquier barbaridad, porque sos la persona que representa un Estado. Ni poner me gusta a diferentes comentarios. Porque Y Paula, propiciar un delito. El tipo después con la moneda se quedó con la guita de todo el mundo. Totalmente, claro, totalmente. Por eso, veo que está claro el tema, ¿no? El sí. tema de la intimidad en las personas públicas. ¿Tienen intimidad las personas públicas? Sí, por supuesto que tienen intimidad las personas públicas. Y si yo hago una cámara oculta en un hotel de alojamiento de Karina con Caputo, y bueno, están en todo su derecho, no pasa nada. Ella va a poder pedir que se baje eso. Ahora, si estamos hablando de la misma situación, pero con una empresa que licita, que va a ganar que ganó una licitación de una obra multimillonaria, no es lo mismo. Y pongo este ejemplo porque ha habido muchas cámaras ocultas en las que uno puede ver que hay sujetos que son absolutamente impresentables por esas cámaras ocultas, pero que no tienen nada que ver con su función. Digo, por ejemplo, Ollarvide. Las cámaras ocultas de Ollarvide en un telo, haciendo cualquier cosa. Y sí, la verdad es que sos impresentable, Ollarvide, pero ¿tiene que ver con la Claro, no función tiene de que ver con la Ollarvide? causa, con las causas que él tenga. O sea que no va a influir en su Nada, trabajo judicial. nada, no influye. Está bien, le baja el precio, por supuesto, queda muy mal, queda expuesto públicamente. Ahora, es su vida privada. No, ¿viste? ¿Alguna pregunta hasta acá? No solo, profe, va con la imagen, puede ser con el texto, esto de, yo me acuerdo en Clarín, cuando en un momento contra Zaffaroni se había puesto de punta porque estaba con la posibilidad de ascender a la Suprema Corte, empezaron a publicar que vivía con un hombre, que el hombre le hacía los mandados, pero no pusieron fotos, pero pusieron texto. Ahí vamos a eso, en el derecho al honor. Eso es el derecho al honor. Un derecho al honor en el caso de Zaffaroni bastante vetusto, porque ¿qué tiene que ver con que el hombre sea juez, que sea homosexual y que viva con un hombre? O sea, ¿en qué época vivimos? ¿La Edad Media? Hecho que ya para los que transitaban el Poder Judicial, la justicia y la doctrina, porque Zaffaroni sobre todo siempre fue un sujeto muy reconocido en la doctrina, porque es un autor tremendo. A mí me gusta mucho el derecho penal y la verdad es que nadie lo explica mejor que Zaffaroni. Todo el mundo sabía que Zaffaroni era homosexual.
¿Y qué tiene que ver? Nada. Y por eso Zaffaroni ni gastó una bala en hacer escándalo por eso, ¿no? Nadie discute el conocimiento, yo creo que no hubo mejor juez en lo penal, que además es una falta histórica en la Corte Suprema, nunca hay penalistas en la Corte Suprema. Hoy todos los que deciden en la Corte Suprema respecto de causas penales son civilistas o comercialistas. Nadie sabe de derecho penal, nadie. La única vez que hubo un juez penalista en la Corte Suprema fue Zaffaroni. Y en la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo, ¿eh? Hoy no hay penalistas. Entonces terminan resolviendo cuestiones penales gente que no tiene ni idea de penal, que no le interesó. Porque por lo general en el Poder Judicial siempre está esa cosa de que el derecho penal es la caca. Es lo sucio, son los pobres, entonces a nadie le interesa el derecho penal. Todos quieren guita. Todos se hacen comercial, civil, y son las causas más graves, porque son en las que se juega la libertad física de una persona, ¿se entiende? Y no hay penalistas. Yo en un momento... Claro, perdón, pero así me queda claro. Entonces, ¿no va en la intimidad, el derecho a la intimidad de Zaffaroni, eso? No, eso es más derecho al honor, porque lo que se está poniendo en juego es su reputación. Ah, está bien. Vos podés ir por las dos vías. Ahora, ¿qué te va a convenir? Derecho al honor. Bien, gracias. Yo en un momento trabajaba en un estudio jurídico acá en 25 y una vuelta, en una de las flashadas que dije voy a estudiar abogacía, le pregunté con respecto al derecho penal y más en un pueblo, porque no hay muchos abogados de derecho penal acá en 25, y él en su momento me dijo que era como algo costoso, que hay veces que la gente que está en la situación que te tiene que pagar, te le complica y que hay veces que se pone más en juego tipo, bueno, no sé, yo te ayudo, pero vos me das esto, como mucho también eso. Y, bueno, nada, después yo le pregunté aparte tipo, ¿qué pasa? Porque hay veces cuando uno está preso, el Estado te proporciona una persona que lo defienda. Sí, si, bien si no lo puedes pagar, siempre. Bien, si bien son cosas, algunas capaz defendibles, otras no son defendibles, que puede tipo bajarte la pena o lo que sea en ayudarte en ese sentido, pero no vas a salir. Sí, o en que se garanticen tus derechos. En realidad, cuando estás hasta las manos, el abogado defensor lo que tiene que hacer es que se garantice lo que dice la ley, que seas escuchado, claro, que te escuche el juez, que se respeten tus derechos. Si a vos te agarraron infraganti, no vas a poder hacer nada, pero el abogado defensor está ahí para garantizar derechos. Claro, bueno, me dijo algo un poco de la ética, entonces digo, y en Capital debe haber mucho más en derecho penal, pero también es como raro esto de que la mayoría no quiera tampoco esto del derecho penal, como que vea lo sucio, por así decirlo. Y es desgastante aparte. También, es muy desgastante. Es muy desgastante, es muy cruel, es muy fuerte, es como lo que nadie quiere hacer, ¿no? Claro. Incluso al derecho penal se lo define en la doctrina como la última ratio, ¿no? Es decir, el derecho penal es lo último que aparece cuando todo salió mal. Claro. ¿No? Hablando incluso desde lo sociológico, ¿no? Desde la sociedad. El derecho penal interviene cuando todo lo demás salió mal. Se supone que una persona, por naturaleza, no debería matar a otra. ¿Qué pasó en el medio? Por eso se le dice la última ratio. Es lo último. Se gana poco, salvo que seas burlando, por esto que decís vos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, por lo general, ¿a quiénes mete preso? A los pobres. Las cárceles están llenas de pobres. Que ahí hay videos de Zaffaroni que son increíbles explicando esto, ¿no? Y no pasa acá, pasa en el mundo. ¿Por qué? Porque la justicia es burocrática, es como todo, ¿no? Está totalmente burocratizado. Entonces, ¿qué pasa en los sistemas burocráticos? Se busca lo fácil. No se pone tanta plata en investigar al ladrón de guante blanco que tiene un montón de recursos y que tiene además conocidos en el poder. ¿A quién agarrás? Al empleado. Al perejil, que está muerto de hambre, que ya considera que su vida no vale nada y que entonces es más fácil de agarrarlo.
Por eso está lleno de pobres. Porque el sistema penal es un sistema burocrático, igual que todos. Barato. Vamos a hacerlo barato y fácil. Y entonces vamos a agarrar a lo fácil. Ese es como... Y después esta cosa también de los pobres contra los pobres, porque son el tipo que está, yo en su momento me gustaba mucho penal, iba a las cárceles, iba, el guardia cárcel, el policía, el preso, es toda gente de bajos recursos. Y salen de la misma familia. Y vienen del mismo lugar y todos ganan 2 mangos. Y el policía también siente que su vida vale 2 mangos porque lo mandan a meterse en lugares en donde es muy probable que todo salga mal por 2 mangos. Pero bueno, ya nos metimos en otro. Sí, nos fuimos de... Me hiciste acordar la chacarera del expediente de Cuchi Leguizamón. El cuchi. Bueno, derecho al honor. Respecto al honor, tenemos para decir esto, ¿no? Que comprende 2 aspectos. Por un lado, la autovaloración que tiene cada persona de sí mismo, es decir, lo que yo pienso de mí, cómo yo me valoro, que eso es el honor subjetivo. Y por otro lado, la reputación que objetivamente yo he ido adquiriendo por la sociedad o mi familia, ¿no? Esto que decíamos, el médico histórico del pueblo, el abogado histórico del pueblo. Eso viene a ser como el honor adjetivo. Vos tenés una reputación por tu profesión, por tu trayectoria histórica, por lo que sea. Pero después cada uno tiene la valoración sobre sí mismo, ¿no? Y bueno, y esto que explicábamos hoy, que este derecho es el único de los 3 que vimos, que además de estar protegido en el Código Civil y Comercial, está protegido en el Código Penal, ¿no? Bajo la tipificación de injurias y calumnias. ¿Ustedes saben la diferencia entre injurias y calumnias? No. ¿Las calumnias pueden ser como acusaciones falsas o acusaciones erróneas? Las dos pueden ser falsas. Las dos son falsas. Estamos hablando de falsedad en las dos. El tema es de qué te están acusando. Esa es la diferencia. En las calumnias me están acusando falsamente de un delito. Es decir, de alguna acción tipificada en el Código Penal. ¿No? Esa es la calumnia. Me están acusando de un robo a mano armada, ponele. En la injuria podemos poner el caso que dijo Walter hoy, ¿no? Se dice que soy homosexual, que engañé a mi pareja. Son falsas acusaciones, pero que no son delito, ¿no? Entonces la calumnia es un poquito más grave. Porque me están acusando de algo que tiene una pena. O sea, me están acusando de haber cometido un delito. En la injuria me están acusando de algo que puede afectar mi honor, pero no de un delito. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Bueno, veamos qué dice el Código Civil. El artículo 52 protege genéricamente al honor cuando se refiere a la honra o reputación y autoriza a la persona que se ve agredida a reclamar la prevención o, si ya sucedió, la reparación de los daños. Y después tenemos el 1771, en donde ya se refiere puntualmente a la acusación calumniosa, por la cual solo se va a responder si hubo dolo o culpa grave. ¿Alguien sabe la diferencia entre el dolo y la culpa grave? Un homicidio doloso y un homicidio culposo, ¿en qué se diferencian? Si tuviste intención o no. Exactamente. ¿En cuál hay intención? ¿En el doloso o en el culposo? En el culposo. No. El doloso. Hay dolo. Yo tenía un profesor de Derecho Penal. Hay una cuestión que es cierta, que es que los penalistas son bastante brutos y ordinarios. Eso es cierto, pero porque bueno, imagínense que conviven en un ambiente que es bastante bestial y salvaje. Yo tenía un profesor de Derecho Penal que decía, la diferencia
entre un homicidio doloso y un homicidio culposo es que uno es un hijo de puta y el otro es un pelotudo, decía. Esa era la diferenciación, ¿no? No, pero te lo acordás, ¿lo entendiste? Exactamente. El homicidio doloso, el homicidio culposo típico es el accidente de tránsito, ¿no? En el homicidio, en el delito doloso, hubo toda una intención y una preparación previa, por ende es más grave, siempre tiene más pena. En el homicidio culposo, incluso hasta si tenés mucho atenuante, podés tener prisión domiciliaria. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, si la otra persona cruzó en rojo, vos no habías ingerido alcohol, qué sé yo, si el tercero se puso en riesgo, quizás incluso no tenés pena. Te va a arruinar la vida, por supuesto, ¿no? Interna, pero bueno, esa es la diferencia, ¿no? Entre el dolo y la culpa. Ahora bien, ¿qué pasa? Acá se está refiriendo básicamente a la prensa, ¿no? A los policiales. Que después vamos a ver que igual la justicia, en distintos fallos, lo reguló un poco más esto. ¿Qué quiere decir? Si en un policial yo saco una nota como medio de prensa y digo, se descubrió que Walter robó una farmacia y no sé qué, bueno, solo va a tener responsabilidad el medio de prensa en dos casos. Si sabía que eso no era así, es decir, hubo dolo, o culpa grave, es decir, hubo una negligencia en la responsabilidad de chequear esa noticia, que es una responsabilidad que tienen los medios, ¿no? Tienen que pasar varios filtros para sacar una nota así. En esos dos casos va a tener responsabilidad. Ahora, si pasó varios filtros y después es la justicia la que descubre que Walter no había robado la farmacia, bueno, el medio no tenía la responsabilidad de saber que Walter no lo había hecho, porque había un montón de indicios que indicaban que era Walter. ¿Se entiende? Entonces, está cumpliendo con el objetivo de informar. Pero si en ese momento ni siquiera la justicia lo sabía y Walter es detenido, bueno, el medio, ¿qué va a hacer? Va a informar eso. Ahora bien, vamos a ver que lo tiene que informar de cierta manera, con ciertos requisitos, que es lo que vamos a ver ahora. Derecho al honor versus libertad de prensa. La Corte Suprema, es decir, en este caso no tenemos regulación tan específica. Entonces, ¿cómo se fue regulando? Con distintos fallos que han llegado a la Corte. Y la Corte fue decidiendo de distintas maneras. Y elaboró distintos criterios para atribuirle responsabilidad a los medios cuando violaba el honor de las personas. Bueno, lo primero que dijo es lo que ya conversamos, ¿no? Que los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución tienen la misma jerarquía y entonces en determinadas situaciones, cuando hay conflicto, se va a tener que resolver conforme a las circunstancias de cada caso. Después dijo, si se abusa del derecho a la libertad de prensa, se compromete la responsabilidad del medio de prensa. ¿Qué quiere decir esto? No está comprometido directamente el que escribió la nota o el que hizo la entrevista. Está comprometido el medio. La responsabilidad es de la empresa de prensa. ¿Se entiende? ¿Por qué básicamente esto? Por lo que hablábamos recién de los filtros. O sea, el que escribe la nota, se supone que esa nota es autorizada por un editor, hay otros filtros. Por eso se compromete la responsabilidad del medio en conjunto. Después lo que dijo la Corte es que la prensa tiene un deber genérico de veracidad que se funda en el derecho a la información de los habitantes. Es decir, además de tener la libertad de prensa como derecho, tiene un deber, que es el de la veracidad, ¿no? Que es el deber que tiene ante los ciudadanos. Después, la noticia que pueda llegar a afectar el honor, además de tener grados de veracidad, tiene que ser actual, ser de interés general y no estar distorsionada.
Y ahora en este caso vamos a ver que lo pueden chequear en cualquier diario y suele ser así. Cuando son noticias que ofenden el honor de una persona, por ejemplo los policiales, acá estamos hablando de una calumnia, el medio de prensa se va a eximir de responsabilidad en 3 ocasiones. Se indica la fuente, es decir, le tira la responsabilidad a otro. Dice, este medio habló con el comisario tal y dijo que, bueno, listo. El medio lo que está haciendo es reproducir una información que se supone que es verídica y chequeada, ¿no? El otro caso en el que se puede eximir es usando tiempos de verbo potencial. Y esto es típico, ¿vieron? En las noticias policiales que dice, habría robado, lo usan mucho, ¿no? El potencial, como para no hacerse cargo si no es del todo cierto. Y el tercer caso es no dando el nombre de los involucrados, que eso también pasa mucho, ¿vieron? En las noticias policiales, que se entraron 3 sujetos a un domicilio y ataron a una jubilada, bueno, no dan los nombres, dicen que eran 3 sujetos. Y eso muchas veces no los dan porque no los tienen, porque ya está por lo general la policía o la justicia no dando esa información. Y después por último dice, cuando la persona involucrada en la noticia es un funcionario o servidor público, la responsabilidad del medio de prensa solo puede comprometerse si se comprueba la descuidada desconsideración acerca de si era falsa o no. Y acá queda absolutamente demostrado que la intimidad y el honor de los sujetos públicos están menos protegidos que la de cualquier otra persona, ¿no? Incluso en la responsabilidad del medio, solo se va. Por eso también son muchas las noticias en las que vemos que a Karina ya es culpable de pedir las coimas del 3%, ¿no? No se usa ni potencial, ni nada. ¿Pero por qué? Pero porque hay un montón de hechos que demostrarían que eso es así. O sea, tiene que ser un caso muy, muy, muy grave de una desprolijidad absoluta, de que salga mañana, por ejemplo, La Nación o Página 12 con una noticia de que Javier Milei mató a 5 personas, de la nada. Pero digo, en el caso de los sujetos públicos, esa responsabilidad se reduce muchísimo. ¿Se entiende? Bueno, terminamos con el módulo 1. Profe, la clase que viene no tenemos el rodaje. Eso ya es la clase que viene, cierto. Sí, ya es el sábado que viene, Tenemos exactamente. que poner un día, entonces. Sí. Perfecto. No sé si vos podés, los jueves dijiste que vos tenías presencial allá. Yo los jueves doy clases de esta materia en la Facu, a no ser Sí. que sea en otro La horario. sincrónica, en otro horario. Claro, habíamos hablado algo de eso. El jueves, ¿ustedes en qué otro horario podrían? Que no sea a las 6 de la tarde. Y nosotros el horario de cursada es de 6 a 10. La última se podrá no sé, de 8 a 9 o a 10 o de 7 a... no sé, no, porque ustedes están allá, están Claro, las... yo doy 3 horas allá, doy de 6 a 9. ¿Y otro día de la semana que puedan? Y podría ser de última miércoles que no cursamos, porque después cursamos todos los días. Bueno, dale. El miércoles. ¿El miércoles prefieren así tarde-noche? ¿Les parece bien? Sí. ¿Qué lo tendríamos? ¿Este miércoles o el que sigue? Como ustedes quieran. Y yo preferí... Si no, lo que podemos hacer, yo les ofrezco lo siguiente. Porque la clase de propiedad intelectual, que en teoría son 2 clases, yo las puedo dar en una. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es que no tengamos la clase el sábado que viene, o sea, la hagamos directamente, que sería el 4 de octubre. ¿No? Perdón. Creo que sería Ahí... el 4 de octubre, la próxima clase.
Porque aparte lo que tiene es que como ustedes cursan los sábados, no tuvimos la desgracia que tuvimos con los jueves de los 200 paros y distintas cosas, y venimos muy bien con las clases, o sea, tenemos un poco de margen. Si les parece, hacemos eso y la clase del 4, yo doy, lo que suelo dar en 2 clases, lo doy en una. Profe, escúchame, Para ir rodaje. porque es El así. 4 también. Sí, es 27 y 4 es rodaje. De última lo que se puede hacer es esa clase que vos darla el 4, hacerla el miércoles primero, y ahí tenemos esa clase que del 4 que juntamos las dos. Perfecto. Dale. El miércoles. Bueno, hagan una cosa. Ustedes ya tienen mi mail, ¿no? Sí, te mandamos un mail, ¿querés? ¿Eh? Te mandamos mail. Dale, confírmenme ustedes bien el día y charlenlo entre ustedes. Yo el miércoles puedo, a partir de las, sería muy tarde ya, pero puedo a partir de las 8 de la noche. Ok. Si no, ya a la mañana o a la tarde. Eh, y si no, ay, qué difícil. Sí, bueno, no. Si querés lo charlamos y le mandamos mail y coordinamos también el horario que vos miércoles podés de 8 a 10, ponele que podría, son 2 horas. Claro, sí. Sí, porque ahí voy a ver si puedo, porque eso ya es personal. Tengo que ir a buscar a mi hija a vole y bueno, mami luchona los miércoles me toca. Así que puedo ver de coordinar con que vaya, alguien la vaya a buscar, entonces ahí sí yo podría partir.